un área tan importante como es la capacitación y el tema de la política. Y cuando hablo de la política con P mayúscula, que es como yo la veo desde que estoy en este medio. Estudié en la Universidad Nacional de Brasilia, tanto la carrera como los doctorados, y esta maestría en Psicología de la Comunicación la hice en la Universidad Central de Venezuela. Siempre el tema de la comunicación me ha parecido un tema fundamental. Voy a pedir a los organizadores, a los cuales les doy las gracias reiteradamente por la oportunidad que me han dado de participar en este webinar, de que empecemos a compartir pantalla. Perfecto. En el lapso que yo voy a estar con ustedes, básicamente yo vengo del mundo académico, pero con mucha práctica en el campo de las campañas electorales. Lo que yo pretendo en estos 45, 50 minutos en que voy a hablar y luego los voy a escuchar, es que trabajemos esto que yo llamo los 3 saberes. El saber conocer, que es todo el ámbito cognitivo, el ámbito de las ideas, de los aprendizajes. El saber hacer, que implica el dominio de todo lo que son las partes más bien prácticas, ¿no? Lo que yo llamo las técnicas y los métodos. Y el saber ser, que es la suma total y que incluye las actitudes y las competencias que cada uno de ustedes, las destrezas que cada uno de ustedes implica en lo que vamos aprendiendo en la tarde-noche de hoy. Siguiente lámina, por favor. Como ustedes saben, los organizadores me han pedido que en la noche de hoy mezclemos 2 temas que, por cierto, son temas complementarios, prácticamente primos hermanos. El tema de la oratoria y el tema del liderazgo. Por supuesto, el liderazgo con énfasis en la parte política, el liderazgo político y electoral. Como ya dijeron los organizadores, estamos a pocos meses de una fecha importante, el domingo 2 de octubre, casualmente en estas horas en las que estamos hablando con ustedes, a través de los jurados especiales y a través del dispositivo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene, se están inscribiendo las listas de candidatos, con algunos problemas por saturación de la página, y el jurado lo que ha hecho es otorgar hasta el día viernes para que se sigan inscribiendo. En principio había terminado anoche a las 12 de la noche, a las 11:59, pero ahorita se están inscribiendo todavía candidatos. Pero ¿cómo van esos candidatos? Que van a ser más de 100,000 para unos 13,000 puestos a nivel regional, provincial y local. Bueno, hay de todo, como en botica, digo yo. De paso estoy asesorando algunas candidaturas. Y una parte de esto tiene que ver con la oratoria. Ahí, en esta lámina, ustedes van a encontrar una parte escrita y una definición que yo llamo en cascada. Voy a utilizar la definición en cascada que está a mi mano izquierda. La oratoria como un arte, como un talento de hablar en público con la finalidad de ir hacia tus emociones, a las emociones de los electores. Entonces, la oratoria tiene por finalidad sensibilizar, motivar, convencer, enamorar a los electores para que de alguna manera tengan una actuación a favor o en contra de un hecho o idea. Y si no estamos en época electoral, puede ser la oratoria para pensar en un proyecto que algún actor político social quiera desarrollar. Puede ser un actor social en lo deportivo, en lo cultural, en lo político, en lo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
desde hace muchos años, yo siempre me gusta reforzar la idea de que la oratoria es un talento. Y es un talento que no todo el mundo tiene. Por lo tanto, si tú no naciste con ese talento, y yo he conocido niños de 5 años que ya tienen el talento de la oratoria, pues lo puedes ir aprendiendo con entrenamiento profesional y especializado. Yo estoy convencido que esta definición en cascada, donde hablo del arte, del talento, es la forma más práctica de explicar lo que es la oratoria. Este concepto, esta necesidad y esta importancia. El resultado necesario de una buena oratoria tiene que ser el compromiso y la acción de los oyentes en la dirección que se propone el orador o la oradora para apoyar un hecho o impugnarlo o hacia la realización de nuestros ideales. Siguiente lámina, por favor. Miren, hay unas reglas sencillas para hablar en público. La oratoria es comunicarse con más de una persona, porque si no sería un diálogo, y que lleva algunos tips que yo quisiera señalar rápidamente. Primero, en cuanto a cómo decirlo. Esto tiene que ver con una postura o una presentación física. Tiene que ver con la mirada. Durante estos 2 años prácticamente los oradores han estado utilizando la mirada porque tenían la boca tapada con un barbijo, con una mascarilla. Entonces la mirada se volvió en un puente de confianza o desconfianza o un punto de enlace muy importante con la persona que está hablando contigo. Antes vía solamente Zoom y otras herramientas digitales, y ahora un poco presencial o semipresencial. Hemos tenido elecciones el año pasado y este año donde lo semipresencial de los candidatos ha estado presente, pero muchas cosas también se han hecho vía internet, porque además no es el tema de esta noche, pero la comunicación política electoral en los últimos años es prácticamente 80% digital, todo es redes sociales. Pero eso no puede ser dejado en manos de inexpertos. Para eso también tenemos community managers y equipos dedicados exactamente a la comunicación digital electoral. Entonces, postura o presentación física, de eso vamos a hablar en un rato. La vista, la voz, tenemos unas láminas dedicadas a la voz. Hay gente que no parece darle importancia y darle valor a lo importante, valga la redundancia, que es el tema de la voz. Y como cuarto elemento en cuanto a cómo decirlo, el orador, el ropaje, no solamente físico, sino integral del orador. En cuanto a cómo prepararlo, me refiero, hay que prepararse para hablar en público. Un discurso, una presentación, un meeting. Algún día un maestro, que yo también tuve maestros de oratoria, me dijo, hasta las improvisaciones hay que ensayarlas 1000 veces. Y eso es así. Entonces, en cómo preparo yo un speech, como dicen los norteamericanos, un discurso, una oratoria, una intervención. Miren, esto lo tomé de mi propia experiencia, lo que yo llamo la doble preparación del discurso, remoto y próximo. Imagínense que yo estoy en Lima, me invitan a Chiclayo a que el fin de semana vaya a dictar una clase con público, presencial. Estos 2 años han sido, como ustedes saben, y yo acabo de repetirlo, muy de presentaciones vía Zoom y vía otras herramientas. Entonces, yo preparo mis láminas, preparo mi speech escrito. Mientras voy pasando un PowerPoint puedo tener otras notas, una ficha. A mí me gusta mucho trabajar con fichas. Las fichas me parece que
me sirven para anotar 3 o 4 ideas, porque lo demás lo tengo en la cabeza. Tal vez esto es un método un poco antiguo para la gente que utiliza solamente un teléfono o una tablet. Pero cuando yo hablo de remoto, es cuando yo preparo mi intervención en mi oficina. La escribo, la adecuo al auditorio, la llevo en un USB. Pero resulta que me voy a Chiclayo y estoy día y medio antes de la clase. Y resulta que surge un escándalo de corrupción en alguna municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo incluyo, uno que es medio perfeccionista con estas cosas, lo que se llama la preparación próxima. ¿Qué significa eso? Incluyo 2 o 3 láminas, no de las que llevé en Lima, sino de las que voy a preparar en Chiclayo, con menciones a lo que está pasando en la coyuntura política de esa ciudad capital de Lambayeque. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué hace eso? Bueno, porque eso indica que el orador está compenetrado con la realidad del lugar donde va a dictar la conferencia o las palabras. Eso es remoto, que lo hago en mi casa, y próximo, que lo hago un par de horas antes de intervenir. Así, el auditorio dice, este señor o esta señora se ha preparado convenientemente, sabe cuál es la realidad. Yo recuerdo una de las primeras veces que estuve en Chiclayo, que me dijeron que el candidato que había ganado la alcaldía, su campaña era manos limpias. Y realmente desde el trayecto del aeropuerto al hotel, yo lo que veía era polvo, polvo y polvo. Las calles muy sucias, muy llenas de polvo. Yo decía, ¿cómo va a tener este señor su campaña manos limpias si la ciudad está muy sucia? A veces lo que tú dices tiene que estar compaginado con lo que tú dices y con lo que tú haces. Características de un speech, de un discurso. Rico en ideas, no tengo que añadir qué significa rico en ideas. Eso, que tenga muchas ideas de las cuales tú puedes destacar, mi consejo, por lo menos 3. Comprensible, no hables cosas que la gente no entienda, a menos que estés frente a individuos numerarios de una academia especializada. Mucho lenguaje gráfico, sobre todo a la gente joven le gusta ver videos, TikTok, imágenes, sonidos. Demostrativo. ¿Y por qué yo digo demostrativo? Porque si tú dices algo y realmente ese algo que tú dices es una mentira, pues ¿qué sucede? Sucede que yo, que estoy en el público, que estoy en el auditorio, agarro mi teléfono celular y meto, el doctor Núñez dio tal cifra. Esa cifra es falsa. Entonces hay que demostrar. Si vas a utilizar cifras, gráficos de barra, curvas, etcétera, tienen que ser reales. Porque cualquiera en el auditorio se puede levantar y decir, eso que usted está diciendo es falso. Claro, cuando no había las redes sociales, tú pudieras haber inventado. Dicen, yo no vivía en el Perú en esa época, dicen que un político muy connotado del Partido Aprista peruano, el doctor Luis Alberto Sánchez, connotado político y connotado parlamentario, en los discursos del Parlamento decía, en la pieza oratoria, como dijo el sabio filósofo XXX, y abría comillas y daba un párrafo, cerraba comillas, y seguía con su elocución. Bueno, dicen que muchas de las cosas que Luis Alberto Sánchez refería como fuente bibliográfica simplemente no existía. Pero lo hacía tan bien y tenía ese talento para convencer a la gente que la gente se creía lo que le estaba diciendo. Ahorita, dado los celulares, dado las tablets, tú puedes decir, ese dato que nos están dando es un dato falso, ¿no?
De hecho, en muchas entidades públicas y en medios de comunicación ya se utiliza un checking, un fast checking, para ver si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Pragmático. Pragmático en el sentido que yo no voy a ofrecer castillos en el aire. Los políticos tienen que hablar claro, concreto. Ya estamos hartos de los políticos que hacen politiquería. Unitario. Si yo me voy a referir a un público que está presente en una sala, lo menos que yo quiero es que al final de mis palabras, de alguna manera, tenga el auditorium dividido en 1000 pedazos. Debo buscar, en la medida de lo posible, a pesar que no todo el mundo piensa como yo, alguna unidad entre lo que yo digo y la gente que me lo está recibiendo. Breve. Aquí siempre me paran los públicos y me dicen, ¿cuán breve? Bueno, cada día más breve. Tengo varios candidatos que estoy asesorando para el 2 de octubre y me dicen, ¿cuán breve? Y yo digo, ¿sabes qué? 7 minutos. Me dicen, ¿pero cómo voy a hablar en 7 minutos? Aprende a hablar en 7 minutos. Y si vas a mandar un texto, una narrativa, porque quieres comunicarte con tu electorado a través de un audio, un mensaje de voz, un videíto, como se le dice comúnmente, por WhatsApp, 15 a 20 segundos. No lo hagas más largo. La gente se aburre, cambia o simplemente lo elimina. Yo sé que es difícil para un político. Los políticos les encanta hablar, hablar y hablar, pero estamos en pleno siglo XXI. Si no lo puedes decir en 15 o 20 segundos, si no puedes escribirlo en una página, máximo 2, la gente se va a aburrir. Y tú no quieres electores aburridos, porque los electores aburridos no votan por ti. Y ordenado. Cuando yo voy a tomar una pieza oratoria, debo tener un cierto orden. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la ópera. No a todo el mundo ahora le gusta la ópera, pero las óperas tienen, y las grandes piezas sinfónicas tienen esas características, sobre todo los compositores alemanes, que es que las primeras partes de la sinfonía, por ejemplo, las primeras armonías, normalmente tienen un impacto atrapador. Luego una introducción, un desarrollo y un final conclusivo donde toda la orquesta y los coros gritan y tocan al unísono de lo que marca la pauta del director y la batuta del director. Entonces, cuando yo hablo de un discurso ordenado que tenga un impacto al inicio, una introducción, un desarrollo y un final, tiene que ser creativo. Miren, les voy a confesar, cuando mi profesor de oratoria, hace bastantes años, al final de un curso que duró 7 meses, eran 6, pero él quiso dar unas clases adicionales, nos dividió el examen oral, porque si es oratoria tiene que ser un examen oral, a pesar que también el lenguaje no verbal también trabaja. Me dijo, Luis, tu discurso de mañana, porque el examen era al día siguiente, va a ser sobre tu muerte. Yo le digo, profesor, ¿de qué me está hablando? Sí, tú te vas a meter en el papel de que tú has fallecido y quiero que en tu discurso me digas cómo cayó la noticia entre tus familiares, tus amigos, qué habla la gente frente a tu féretro en el velatorio, qué dice la gente que te fue a llevar hasta tu última morada. En ese tiempo no existía esta figura de la cremación. ¿Y qué habla la gente después de unos varios días que tú has fallecido? Un discurso sobre mi muerte. Un tema complicado, inhóspito, incómodo, pero yo lo preparé. En ese tiempo no había que hablar 7 minutos, me dieron para hablar 12, pero yo conseguí
un impacto atrapador, una introducción, un desarrollo y un final conclusivo con una reflexión sobre el fenómeno de la muerte. Pero ¿cómo empecé este impacto atrapador? Porque los demás alumnos no sabían de lo que yo iba a hablar. Empecé diciendo, señores y señoras, me acabo de morir. Por supuesto, la reacción del auditorio fue de impacto, porque decirte que acabas de morir es una frase impactante. Siguiente lámina, por favor. La postura física. Aquí, de nuevo, quiero hablar de el cuerpo, las manos y los pies. En los últimos años, muchas veces, cuando tú vas a hablar en público, ya no se está utilizando tanto el podium, ustedes saben muy bien lo que es un podium, sino que normalmente si es un conversatorio se ponen 4 o 5 sillones y las personas se sientan. Figura que a mí particularmente no me gusta. Yo soy tal vez un poco más a la antigua. A mí me gusta el podium. O agarrar el micrófono inalámbrico y caminar. O por el estrado o bajar hasta el público y caminar entre el público. Una relación de cercanía. Pero la postura física tiene mucha importancia. Es como alguna gente que dice, bueno, tengo una entrevista de trabajo. Me pongo una corbata, me pongo cualquier cosa y voy. No, 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 no. La primera impresión es muy importante. Y más si eres político y quieres captar votos. No es que te vas a vestir con lujos, con grandes anillos, grandes relojes. También eso puede ser contraproducente. Pero tienes que aprender a que tu cuerpo, tus manos y tus pies, tu indumentaria y tus accesorios son importantes porque es la primera impresión. Si te tienes que sentar en un sillón, sobre todo las damas tengan cuidado si van en falda. Es preferible ir en pantalón. Y los caballeros, atención a cómo van a cruzar la pierna, porque se le va a ver la media. Hace años recuerdo un periodista excepcional que vino de México a dar un media training a Perú y le detectó a un dirigente político que estaba en la primera fila que tenía las medias roídas. En la parte de la elástica arriba estaba medio roto y hizo escarnio, hizo bullying de ese político. Ustedes dirán, ¿es importante este asunto? Es importante porque es la primera impresión. Me ha tocado también corregir a algún líder o lideresa que en un ambiente de extrema pobreza, donde va a dar un discurso sobre el combate a la pobreza, tremendo reloj Rolex en el brazo. Las ideas y lo que tú dices no condicen con tu postura. Si estás de pie, piensa que tus piernas son como 2 estacas de madera. Pones las piernas bien asentadas, eso te va a dar y va a dar al público mayor confianza de la persona que está ahí. Maneja las manos, cuidado, no manejes las manos más arriba de los hombros, porque van a pensar que estás como volando. Hasta aquí puedes manejar las manos. No utilices las manos muy por encima de los hombros. Y ya sabes lo de los accesorios. Hay una candidata a muchos cargos que terminó no ganando ninguno, que le encanta el collar de perlas. Un collar de perlas. Permanentemente anda con el collar de perlas. Hasta que un día, por la confianza que yo le tengo, le dije, sería bueno que de vez en cuando te quitaras ese collar de perlas. Es que me lo regaló mi mamá. Está bien, es un recuerdo de tu mamá, pero las perlas, sobre todo las verdaderas, dan una sensación de que tú estás como por encima del nivel de la gente. Entonces, el diablo, atención a esta frase bíblica, que yo diría política también, el diablo, así como les dije hace rato, una improvisación se practica hasta 1000 veces. Les digo otra frase, el diablo está en los detalles y la gente se fija en los detalles.
Segundo, ya hablé de la mirada. La mirada es un contacto visual con el público. Es un enlace que sirve para atrapar a la gente. Que ayuda a expresar sentimientos como amor, ira, rabia, frustración, etc. Trabaja mucho con lo que llamamos la psicología de las masas. Tiene que ver con la credulidad o incredulidad, con la emotividad, con la mística, con ese sentimiento primitivo que tenemos los seres humanos. Y yo aprendí estas técnicas de las 3 líneas imaginarias. Cuando entro a una sala, ahorita estamos volviendo un poco lo presencial, yo mentalmente veo el auditorio, veo los participantes y mi idea es la regla de las 3 líneas imaginarias. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, los que están en las primeras filas, los que están en el medio y los que están al final. Y yo a través de mi mirada tengo que estar pendiente de los que están al final, que normalmente ahí se sientan como en el salón de clase, los más traviesos, los que hacen bulla, los que de repente quieren hacer sorna de lo que tú estás diciendo, los del medio, que normalmente son personas interesadas, y los que están en las primeras filas, que son todavía más interesados. Entonces mi mirada tiene que ir al principio, al medio y al final, para que todos se sientan parte de. Eso se llama la regla de las 3 líneas imaginarias. Hablamos de postura física y hablamos de mirada. Siguiente lámina, por favor. La voz. Yo insisto en que la voz es un factor importantísimo y muchas veces descuidado. La voz tiene que ver con la potencia y el volumen, con el tono de lo que estás diciendo, con la correcta pronunciación de las palabras. Muchas veces a la gente que habla muy rápido se les dice que para pronunciar y modular mucho y bien, deben colocarse un lápiz en los labios, así, y tratar de hablar unas palabras primero con los labios y el lápiz, de manera que aprendas de alguna manera a pronunciar y modular bien lo que estás diciendo. Yo sé que al principio es difícil, pero al final las palabras te van a salir bien. Fluidez. No hay nada peor que las palabras no te vengan a la boca. Entonces empiezan las llamadas muletillas o el que parece que te tienen que dar un golpe en la nuca para que tú vomites la palabra. Eso es porque te falta vocabulario. Y el vocabulario tiene mucho que ver con lo que aparece también en la última línea de esta lámina, que se refiere al léxico y a la sintaxis. Cosas que a mi edad eran básicas en un orador. Tener una herramienta de palabras e irla sacando. Alguna gente me dice, ¿cómo que una herramienta de palabras? Bueno, muchos de los que me están oyendo son gente muy joven, pero pregúntenle a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, lo valioso que era hacer un crucigrama. Oye, yo hablo de crucigrama y la gente me dice, ¿y eso qué es? Un crucigrama que tiene palabras en horizontal y en vertical. Y uno iba rellenando las palabras. Eso te permitía que para una misma palabra tú lograras otras palabras con el mismo significado. Y eso te da léxico. Y te da fluidez, porque puedes decir varias cosas. Casi siempre yo pongo el ejemplo de cuando estás en una palabra, aparece ahí, loco, loco. Y tienes 5 casillas para poner otro significado, otra palabra que significa loco. Orate. Entonces, si tú vas a hablar en un discurso, puedes a veces decir loco y a veces decir orate. Significa lo mismo, pero has modificado. ¿Por qué? Porque tienes léxico, tienes una caja de palabras que puedes emplear. Y la sintaxis tiene que ver con lo de no hablar demasiado, decir las cosas que debes decir y no más.
Así que yo le doy gran importancia a la voz. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un poquito más sobre ese factor de la voz. Si eres dueño de tu ritmo de respiración, eres dueño de tu ritmo existencial. Ustedes dirán, respiración. Sí, los cantantes calientan la voz antes de subir a un escenario, como los deportistas calientan el cuerpo para no sufrir esguinces, dolores musculares, calambres antes de salir a correr o de hacer otra actividad física. Entonces, es muy importante aprender a respirar. La foniatría, que es una especialidad médica, es la profilaxis de la voz humana, que ayuda a prevenir o a disminuir los trastornos que uno puede tener en la voz. Por ejemplo, ahorita en la ciudad donde yo estoy, Lima, estamos a mitad de junio. Ayer tuvimos una temperatura baja de 8.4 en algunos distritos de la ciudad, cosa que no se veía hace más de 30 años. Lima, en este momento, que son las 7:15 de la noche, tiene 98% de humedad. Y eso definitivamente afecta a nuestra voz. Prácticamente estamos respirando agua. Y si yo tengo que hacer una intervención y no me cuido la voz, o no tengo, por ejemplo, a mano un poquito de agua, es muy probable que mi voz termine cansada y yo no pueda seguir hablando. Entonces, hay que entender que para un político, para un dirigente, la adecuada coordinación de los músculos que tienen que ver con el proceso de producir voz, oxígeno, respiración, es muy importante. Sigamos adelante para ver la importancia de la voz. Siguiente lámina. Estamos hablando de técnicas vocales y les digo, casi nadie se ocupa de cuidar su voz porque piensan que la oratoria solamente tiene que ver con las palabras que uno expresa. La inmensa mayoría de los defectos que hay en la producción de la voz son corregibles, se pueden modificar mediante las técnicas vocales como lo hacen los cantantes. Se puede aprender a educar y a dirigir las partes orgánicas que intervienen en la producción de la voz. Siguiente lámina. ¿Quién iba a decir que esta lámina en tiempos de pandemia poca importancia le dábamos? Como ustedes saben, están dos pulmones sanos, porque están rosaditos, color carne. Los pulmones invadidos y contagiados del COVID estarían llenos de una nube blanca. Pero ahí yo marco con una delgada línea azul una membrana que mucha gente no sabe que existe. ¿Ustedes conocen esa membrana? ¿Saben su nombre? ¿Misterio? Vamos a ver de qué se trata. Siguiente lámina. Me refiero al diafragma. El diafragma que se contrae y se relaja en la inhalación y en la exhalación. En el diafragma se produce el aire, el viento, el oxígeno que yo necesito y que sube por la caja torácica o baja por la caja torácica y me permite el aire inhalado y el aire exhalado. Si yo no respiro, a los pocos minutos, más bien casi a los segundos, me voy a poner color morado y no por el partido y me voy a morir. Hay que aprender a respirar, inhalar y exhalar. Y ahí la función principal la tiene el diafragma, que actúa como una especie de bomba, de fuelle, que abre y cierra y va dando el aire que va hacia arriba. Normalmente, los latinoamericanos respiramos mal y a veces respiramos solamente con las puntas de arriba de los dos pulmones, que son una especie de peritas que están ahí. El gran orador tiene que aprender a ejercitar su voz y tiene que aprender a respirar bien. Por eso los cantantes hacen
ejercicios de voz para calentar la voz antes de subir a un escenario. Siguiente lámina. Miren la cantidad de partes del cuerpo que intervienen en la producción de la voz. La gente cuando ve esta lámina me dice, profesor, yo nunca pensé eso. Sí, los labios, la cavidad bucal y nasal. Hay gente que habla por la nariz, hay gente que es nasal totalmente. La lengua, las cuerdas vocales, la laringe, la tráquea, el abdomen, los pulmones, y ahí pongo en rojo el diafragma, que es la máquina que produce el aire, el cuello y el cerebro. Todo esto tiene que ver con la producción de la voz y a veces no tomamos esto en cuenta. Y por supuesto, tenemos problemas con las cuerdas vocales, tenemos problemas cuando estamos con gripe, con el tema de la laringe, tenemos problemas cuando nuestros pulmones están infectados y no nos dejan respirar bien, no dejan que el diafragma haga su trabajo. Miren la cantidad de partes que intervienen en la producción de la voz. Siguiente lámina. Hay ejercicios como el que está haciendo esta joven. Si ustedes se fijan, ella está precisamente presionando a la altura de la parte superior de los pulmones y empuja desde atrás para que el joven pueda contraer su abdomen y vaya respirando, inhalando y exhalando. Siguiente lámina. Y ahora, ya que hemos hablado tanto de la oratoria, bueno, ¿y a quién le hablamos? Hay que tomar en cuenta la importancia del targeting o del grupo objetivo, del público objetivo al cual yo le hablo. Si voy a preparar, ya sea remoto o próximo, un discurso, voy a utilizar una pieza oratoria, debo informarme qué temas le preocupan, cuál es el lenguaje que voy a utilizar, cómo logro ese enamoramiento, esa identificación con la gente. Normalmente uno le habla a un público más bien general. Raros somos los que tenemos que dar discursos eminentemente científicos, muy académicos, muy de economía política. Entonces, yo trato de emplear más bien lenguaje común, que la gente sepa hablar y entender. Alguna gente me dice, ¿cómo es eso? Y digo, mira, como con manzanitas, como si le estuvieras hablando a un niño de sexto de primaria. Tanto así, sí, porque la gente que de repente está, no en el auditorium, pero la conferencia se está transmitiendo por radio o televisión, no es gente preparada académicamente. Están cocinando, están en el baño, están en la sala, están en el sillón, están en el auto y no tienen demasiadas credenciales. Entonces, háblales cosas que ellos puedan entender. Alguna gente me pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué cosas que la gente puede entender? Sí, yo le he dado consejos, por ejemplo, a ministros de economía, a políticos, les he dicho, si ustedes, por ejemplo, toman la palabra y dicen, bueno, hemos decidido otorgarle al gobierno regional de Lambayeque la suma de 5.000 millones para que sea destinada a tal o cual. Un habitante de Cañaris o un habitante de cualquier distrito del propio Chiclayo habrá visto lo que son 5.000 millones. A lo mejor no han visto siquiera en vivo, a lo mejor lo vieron en una foto, un billete rosado de 200 soles, que es la Santa Rosita. Entonces, cuando yo voy a hablar de 5.000 millones, yo tengo que dar algún ejemplo y decir, mire, con 5.000 millones puedo construir 40 hospitales, 100 postas médicas, 500 escuelas, para que la gente tenga una intención de conocer. Entonces, el lenguaje a utilizar tiene que ser un lenguaje muy sencillo. Es más, cuando un político dice, sí, porque el 80%, tal vez ustedes que están ahí detrás de la cámara y yo sabemos lo que es el 80%. Pero si yo digo 80 de cada 100, más gente va a entender. Entonces,
¿Qué temas le preocupan? ¿Cuál es el lenguaje a utilizar? ¿Cómo se crea la identificación? Siguiente, por favor. Voy a tratar de apresurar un poco para dar tiempo a las preguntas. Conectores de un discurso. Aquí voy a pasar esta lámina rápido. Solamente voy a decir que debe ser un discurso ordenado, e introducir un tema con ese efecto atrapador que yo les mencioné antes, tener ideas originales, explicar, ejemplificar, dar una opinión, hacer una hipótesis, construir una hipótesis, indicar algunos contrastes para que la gente diga, este tiene varias visiones y varias fuentes de lo que está diciendo, indicar consecuencias de las acciones que uno puede estar induciendo a la gente, indicar una causa, resumir y concluir y terminar. Todos estos ítems de los conectores del discurso son fundamentales. Me ha pasado que gente que habla dice, bueno, y para terminar, resulta que no está terminando, le falta como media hora. Entonces, el conector concluir o terminar no lo puedo utilizar, sino de verdad cuando ya voy a terminar. Porque si no, la gente se va a dar cuenta que es un engaño. Estos son conectores del discurso. Yo supongo que Poderis les compartirá luego este PowerPoint. Adelante, por favor, otra lámina. Y lo que les hablé, si van a hablar en público, por favor, que no les falte una botellita de agua o un vaso. Yo realmente prefiero la botella. ¿Por qué? Tal vez porque soy un poco torpe con las manos, o tal vez porque estoy tan concentrado en lo que estoy leyendo que de repente quiero agarrar el vaso y lejos de agarrarlo lo tumbo. Y por supuesto, la memoria de la gente no va a ser lo que yo dije, sino que tumbé el vaso de agua sobre la alfombra o que rompí el vidrio. Así que todos estos detalles, el diablo está en los detalles. Siguiente lámina. Reglas para hablar en público, y con esto terminamos esta parte para pasar a la parte del liderazgo. El orador en sí, emotivo y sincero. Las emociones son fundamentales. Identificación entre el orador y el público. Fervoroso, rotundo, sereno, con dominio escénico. Hay un autor ruso que a mí me gusta mucho nombrar, Stanislavski. Stanislavski era un director de escena en los teatros de Moscú y ayudaba a los políticos a prepararse para saber dramatizar. En la política hay cierto dramatismo que el político debe ejercer. Entonces hay que tener dominio escénico. Y por supuesto, ese cierre que yo les mencionaba. El cierre del speech tiene que ser optimista y triunfal. Siguiente lámina. Maya Angelou, una historiadora, actriz norteamericana, y esta frase me parece fundamental para un buen orador o una buena oradora. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. No tengo más que decir sobre eso. Siguiente lámina. Y de lo que he dicho hasta ahora, todo lo explicado hasta ahora necesita practicarse en ese podio, practicarse frente a un espejo para que uno vea su lenguaje no verbal, su lenguaje gestual, y practicarse como la bicicleta. ¿Cuántos de nosotros en los tiempos en que no existían las bicicletas con dos rueditas para ayudarnos, uno terminaba cayéndose de la bicicleta hasta lograr el equilibrio? Pero después que aprendiste a andar en bicicleta, puedes estar 20 años y cuando te subes no te caes porque tienes el sentido del equilibrio. Entonces, todo lo que hemos hablado tiene que ser practicado. Siguiente lámina. Y para terminar la parte de oratoria, yo les recomendaría a ustedes, de alguna manera,
leer, ver, visualizar en YouTube, por ejemplo, los discursos de Martin Luther King, de Barack Obama en su campaña, ni siquiera solamente los presidenciales, sino los previos en su campaña. Sócrates, Winston Churchill, importantísimo primer ministro de Gran Bretaña, Charles Chaplin en la película El Gran Dictador, Luis Carlos Galán, que fue un político prematuramente fallecido, asesinado en Colombia, el discurso último de Eva Perón, el discurso último de Salvador Allende, los discursos de Steve Jobs en un doctorado honoris causa que recibió en la Universidad de Stanford, el discurso de Sir Ken Robinson, discurso muy interesante sobre escuelas que matan la creatividad, los discursos de Abraham Lincoln, de John F. Kennedy y los discursos de los políticos peruanos, empezando, por supuesto, no puedo dejar de nombrarlo, los discursos de Alan García Pérez y otros connotados políticos de nuestra coyuntura. Siguiente, por favor. Y termino esta parte de, así como hablé de Maya Angelou, termino esta parte de los conceptos relacionados con la oratoria, refiriendo a que quien pretenda entusiasmar a alguien, primero debería entusiasmarse a sí mismo. Y aquí conecto la parte de la oratoria con la parte del liderazgo. Siguiente lámina, por favor. El discurso político se puede dominar de muchas formas, pero ahí lo importante es el argumento y que la palabra y el lenguaje corporal consiga unir al emisor con su audiencia. El discurso en política, la comunicación política, forma parte del llamado plan de marketing político y del plan integral de comunicación política de un partido o de una campaña. Siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de discurso? De textos argumentativos oratorios, que provocan, como dije al inicio cuando di la definición en cascada, provocan cambios de actitud y despertar de la sensibilidad de la gente que me está escuchando frente a un hecho o un fenómeno. Siguiente. Es una herramienta comunicacional. El político siempre está en la mira del público para bien y para mal, por lo tanto es muy importante que prepare y desarrolle buenos discursos en la política, y eso no se puede tomar a la ligera. Ustedes dirán, ¿a qué se refiere el profesor aquí? Bueno, que hay políticos que me dicen, Lucho, yo me subo al escenario y como ya soy de varios años en esto, mi olfato político, mi instinto político, me indica lo que yo debo decir. No voy a contrariar esa idea, pero yo prefiero llevar un papelito, una ficha, donde tengo por lo menos 3 ideas. ¿Por qué? Porque me puede haber pasado algo o puedo estar llegando tarde, se me nubla la mente y me olvidé lo que quería decir. Entonces es mejor tener por lo menos 3 ideas anotadas en un post o en una ficha. Siguiente, por favor. Y es esto, leo o improviso. Yo prefiero leer, puedo meter parte improvisada, si lo sé hacer bien. Lamentablemente, y aquí no quiero comprometer a poderes, sino que voy a decir, el presidente Castillo cuando se aleja de lo que le escribieron, no sabe lo que está diciendo. Ahí es mejor leer que improvisar. En políticos de otra época, la improvisación era parte de su talento. Conviene prepararse anticipadamente de una manera integral, como yo les he dado estas reglas para hablar en público. Si yo voy a leer, yo debo saber que practicando frente al espejo, puedo darme cuenta que una cuartilla a doble espacio lleva entre 2 y 2 minutos 30 a ser leída en voz alta. No es lo mismo leer en voz alta que hablar para ti mismo. Una cuartilla, en el ambiente
gramatical. Es una hoja tamaño A4, tamaño carta, escrita a doble espacio y con un tipo de letra impreso normalmente de 12 puntos. Pero ¿qué pasa? Personas como yo, que ya estamos en la base 5, que necesitamos lentes, si voy a escribir un discurso y lo tengo que imprimir para llevármelo, yo prefiero una letra 14, una letra 16, que hasta puedo, si me olvido los lentes, igual poderla leer. Y acompaña la lectura con un lenguaje gestual adecuado, no exagerado. Por eso es que las técnicas de Stanislavski sobre cómo manejarte en un escenario es importante. No hay que exagerar también, porque eso es haber sobreactuado y la gente se va a dar cuenta que estás metiendo un cuentazo. Siguiente. Y esta fórmula que la inventó un sociólogo de origen alemán que luego estuvo en Estados Unidos, Albert Mehrabian. Y él dice, aunque ustedes no lo crean, en una pieza oratoria, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, ocupa el 55%. La voz, que hemos trabajado tanto esta noche, la voz ocupa el 38% y solo el 7% son las palabras que tú dices. Entonces, habla corto, habla conciso, habla pragmáticamente, habla demostrativamente y en 7% la gente te va a creer. Y yo repito, 7% y no hables más de 7 minutos. Máximo habla 10 minutos, porque estamos en otros tiempos. Siguiente lámina. Saber algo no es igual a saber decirlo. 3 clases básicas de discursos. Discursos destinados a informar, discursos u oratorias destinadas a promover una acción, vota por mí, vota por mi partido, vamos a ganar, tal cosa, y discursos destinados a entretener. Son 3 tipos distintos. Puede ser que su mamá o su tía hayan ido a escuchar a un orador en la plaza y ustedes cuando ella llega a casa le preguntan, ajá, ¿qué tal estuvo el discurso? Bien. ¿Qué dijo? Ay, habló bonito. ¿Pero qué dijo? Ay, no me acuerdo. Ahí uno ve la diferencia entre informar, un discurso que marca la acción, o un discurso dado para entretener. Y hay 3 clases de oradores. Aquellos a quienes uno escucha, normalmente. Aquellos a quienes no se puede escuchar. Estos discursos de grito, de meeting antiguo de los años 70, la gente joven eso lo rechaza. Y aquellos a quienes no se puede dejar de escuchar, los grandes oradores peruanos o extranjeros, que están, ya les recomendé una pila de ellos, un montón de ejemplos en internet. Siguiente lámina. El discurso político tiene ese ADN persuasivo, emocional. Hablamos de convencer, hablamos de que nos crean, de que confíen en nosotros y que si de repente en el auditorio había gente que desconfía de los políticos, que habla mal de los políticos, vayan cambiando su actitud y vayan consiguiendo eso que yo llamo la modalidad comunicativa de la conexión. La moderna comunicación política debe conquistar la mente, pero sobre todo el corazón. Siguiente lámina. Esa relación en la política que debería ser equilibrada entre el cerebro y el corazón. Ahorita que vamos a entrar a calentar la campaña electoral del 2 de octubre, ustedes van a ver que ese fiel de la balanza se va a inclinar mucho más hacia el corazón, porque la gente termina votando por emociones, no por razones. El 5%, si acaso, del electorado se ocupa del plan de gobierno. La gente vota por las emociones, por lo que te hace sentir el candidato o la candidata. Y más en redes sociales. Siguiente lámina. El discurso tiene elementos de fondo,
que es el contenido, y tiene elementos de forma, que es lo que yo quiero decir. Y ahora, en el mundo del político electoral moderno, estamos hablando de la promesa de valor. ¿Y qué es la promesa de valor? Que la gente se cansó de que tú ofrezcas hablar en el aire, hablar piedras, como se dice en la juventud, donde no concretas nada. Entonces, la gente, ¿qué está pidiendo ahorita? El qué, el cómo, dónde, cuándo y con qué recursos vas a hacer lo que estás diciendo. Porque si no me dices el qué, el cómo, dónde, cuándo y con qué recursos, me estás proponiendo piedra. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos 5 elementos: el qué, el cómo, dónde, cuándo y con qué recursos. Siguiente lámina. Discursos con público, discursos sin público, cuando vas a grabar para las cámaras y para los micrófonos. Todo esto son factores que va a influenciar en tu mensaje oratorio. Y otra cosa que aprendí desde muy joven, porque alguna vez escribí siendo estudiante discursos para que lo leyera otra persona, es que los discursos, si lo vas a leer y no los escribiste tú, debes leerlos ensayados anticipadamente, porque si tú agarras el papel que te escribió otro y te pones a leerlo en público, lo más posible, lo más seguro es que se note que eso que estás leyendo no lo escribiste tú. Entonces hay que leerlo bien, hacer una especie de revisión de estilo, porque si también está escrito una cosa que normalmente tú no dirías, que no va con tu lenguaje no verbal, la gente va a decir, eso no lo escribió él. Es más, seguramente él ni siquiera está creyendo lo que nos está diciendo. Siguiente, por favor. Y aquí pasamos rápidamente a la parte del liderazgo, para unir oratoria y liderazgo. Líder o lideresa, la persona reconocida por casi todos y todas como la más eficiente para ejercer sobre los demás individuos cierta influencia mediante esto que uno llama la simpatía, la empatía, el carisma, la seducción, el poder de convencimiento. Líder político, que evidentemente motiva a un grupo social determinado porque necesita la obtención del poder político por parte de la organización a la que pertenece, supuestamente debe ser para lograr un mayor grado de progreso y desarrollo para su distrito, para su provincia, para su región o para su país. Esta es la concepción o concepto clásico del liderazgo. Siguiente, por favor. Algunas características de la personalidad y algunas características de la persona. No es lo mismo la persona que la personalidad. Ahí ustedes van a tener tiempo de ver esto con más dedicación. Yo ahorita tengo que correr para pasarles otras láminas, pero hay características de la personalidad y hay características de la persona. Ahí ustedes pueden ver las dos cosas. Claro, este curso que estoy dictando para 45 minutos, 1 hora, es muy corto. Normalmente cuando yo hablo de liderazgo, lo doy en 2 o 3 clases, y cuando hablo de oratoria, lo doy por lo menos en 2 clases. Pero aquí, como es un webinar inicial, son cosas que vamos a ir a trabajar a futuro con la ayuda de Odiris. Siguiente, por favor. ¿De dónde viene el poder? No es lo mismo dirigir que liderar. Cuando uno dirige, el poder para dirigir reside en la posición jerárquica, en el cargo que yo tengo. Cuando hablamos de liderar, el poder para liderar viene del reconocimiento de mi capacidad por parte de los seguidores o subordinados. Y ambas funciones no son excluyentes. Si yo consigo ser un líder y que tenga una posición para dirigir, estoy obteniendo las dos funciones, una y otra complementarias, no excluyentes. Siguiente. Teorías sobre el liderazgo, básicamente 3. La teoría de que el liderazgo se presenta en aquellas personas que tienen ciertas características, la mayoría de ellas innatas, como el dinamismo, la credibilidad,
ser un buen comunicador o comunicadora, la confianza, la empatía, la seguridad. La teoría conductual, que indica que el liderazgo se puede entrenar, uno puede aprender a ser un líder, lo cual es verdad. Y la teoría de la contingencia, que indica que es en la prueba, cuando están las papas calientes, que tú pruebas si eres un líder o una lideresa completa. Tercero, siguiente lámina. 5 pasos para el proceso de liderazgo: definir la realidad, compartir una visión, armar un equipo, guiar a ese equipo, y cuando obtengas lo que tú quieres, celebra los logros. Si pierdes, tú eres el culpable, pero si tú ganas, el equipo tiene que celebrar los logros. Esto es así. Definir la realidad, compartir la visión, armar equipo, guiar el equipo y celebrar los logros. 5 pasos para el proceso de liderazgo. Siguiente lámina. Funciones del líder. Aquí pongo algunas porque son muchas más. Integración, dirección, saber manejar lo que se llama la cultura organizacional, saber tomar decisiones, ser un buen relacionista y comunicador. En la siguiente lámina les voy a hablar de las reglas de oro: control y asunción de responsabilidades. Saber que cuando los resultados son positivos, uno no puede acaparar toda la gloria, pero cuando son negativos, uno debe asumir al 100% qué fue lo que no funcionó. Siguiente, cuando hablamos de las reglas de oro, siguiente lámina, ahí está, son 10, digamos, 10 mandamientos. Desde aprender a recordar los nombres de los individuos, uno puede asociar. Ustedes dirán, ¿pero cómo es eso? Si uno habla con centenares de personas. Sí, pero tú vas asociando. Conocí a fulano, ¿dónde? En la plaza de armas de Chiclayo. Fulanito. Y algo me identifica con ese fulanito. En fin, o porque tiene un lunar, o porque tiene canas, o en fin, recordar los nombres de los individuos por técnicas de asociación. Debe ser una persona de trato fácil, actúa relajadamente, porque si no la gente va a decir siempre está tenso. No des la impresión que te lo sabes todo. De alguna manera es bueno dar una impresión más bien de que uno puede llegar a ser humilde, adquirir la cualidad de resultar interesante a través de las cosas que vas mencionando. De vez en cuando deberías hacerte lo que llamamos el feedback, que es autoanalizarse para suprimir aspectos áridos de tu personalidad. Si has metido la pata, como se dice en común, aprende a pedir disculpas, repara sinceramente los malos entendidos, entrénate para apreciar a la gente de verdad. Al principio puede ser un poco teatral la cosa. No desaproveches la oportunidad de felicitar a las personas que han conseguido logros y sobre todo aprende a dar fuerza espiritual. Vamos a correr un poquito más para terminar a las 8. Adelante. ¿De qué estamos hablando? Yo hablo mucho de 2 términos que ustedes van a ver en los minutos que me quedan: el liderazgo integral y el liderazgo transformacional. Ken Wilber habló por primera vez del liderazgo integral como una concepción que dice dimensiones de tu interior, de tu exterior, individual y con el grupo que trabajas. Siguiente. Liderazgo integral. Estas dimensiones se encuentran presentes en todas las circunstancias de nuestras vidas y es lo que configuran nuestra manera de liderar, como para concebir, interpretar y llevar a cabo las acciones del líder o de la lideresa. Siguiente. El liderazgo puede ser visto, voy a dar una definición aquí un poco más clásica, como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que una persona tiene para influenciar en un grupo de trabajo, un grupo político, haciendo que este equipo de trabajo lo haga con mayor entusiasmo y logre fijarse unas metas y unos objetivos. Siguiente lámina.
También el liderazgo se puede entender como esa capacidad, a veces difícil en los líderes, de delegar, a veces nos cuesta delegar, de tomar iniciativa, de gestionar, de convocar, de promover, de incentivar, de motivar y evaluar proyectos o tareas de forma eficaz y eficiente, ya sean estas tareas proyectos personales, proyectos políticos, gerenciales o institucionales. Siguiente, por favor. Liderazgo como proceso. Yo no puedo ir a la botica de la esquina o a la bodega, decirme, por favor, me vende 10 soles de liderazgo. Eso no se compra en botica, es un proceso. Y si es un proceso, entonces puede sufrir cambios con el factor tiempo. Un líder de hace 10 años puede no serlo hoy en día. Voy a poner un ejemplo. En el año 2001, Alejandro Toledo fue elegido presidente del Perú y prácticamente todo el mundo lo quería. Lamentablemente hoy día es difícil que una gran parte de la población tenga esa simpatía que tuvo por Alejandro Toledo en el año 2001. Pero sin embargo, otros pueden dejar una huella eterna y perdurable. Me pongo a pensar en Nelson Mandela, me pongo a pensar en la Madre Teresa de Calcuta, me pongo a pensar en el Papa Juan Pablo II o en Diana de Gales. Esas personas que ya han muerto, sin embargo, han dejado una huella eterna y perdurable. Todo depende de la huella, del legado y de tu actitud. Siguiente lámina. Y si vamos a hablar de actitudes, no voy a nombrar por cuestión de tiempo a todos estos personajes, pero ahí tienen ustedes 6 historias de personas que fracasaron en algún momento y que sin embargo se levantaron. Voy a dar el caso de Albert Einstein. No pudo hablar hasta los 3 años. De hecho, a los 9 años todavía tenía problemas para hablar. Sus maestros dijeron, no hay mucho que esperar de él. Y prácticamente es el padre, el científico más importante que inventó la teoría de la relatividad. Y otro ejemplo que voy a poner es de Michael Jordan, ese maravilloso jugador de básquet norteamericano, que fue sacado, botado, expulsado de su equipo, volvió a su casa, se encerró a su cuarto a llorar y al día siguiente dijo, yo voy a volver a la cancha y me voy a convertir en el mejor jugador de básquet del mundo. Y lo logró. ¿Cómo lo logró? La actitud. La actitud marca la diferencia. Y por supuesto, si marca la diferencia en el caso de Walt Disney, de Oprah Winfrey, de Steve Jobs o de los Beatles, tiene que marcar la diferencia en el campo de la política. La actitud marca la diferencia de un político o de una política. Siguiente lámina. Les dije que hablaba del lenguaje del liderazgo integral y del liderazgo transformacional. Estamos en un mundo que marcha a pasos acelerados como ese relojito que va descontando ahí los minutos y los segundos. Hay que empezar a tomarse en serio nuestra responsabilidad como profesionales, como ciudadanos y como líderes políticos y sociales. A veces en el Perú parece que siempre estamos esperando que otros hagan las cosas que se necesitan hacer. No, no esperes, hazlas tú. Siguiente lámina, por favor. En el Perú estamos viviendo bueno, perdimos la ida al mundial, nuestro deporte nacional a veces es el fútbol, a veces que somos muy quejones. Y fíjense ustedes esa foto. Esta es la sociedad peruana de hoy, lamentablemente. 2 personas ahí achicando el agua para que el Perú no se hunda, el barco del Perú no se hunda, y 2 personas que están diciendo, qué bueno que el agujero no está de nuestro lado. Si esta charla la estuviera dando Melcochita, diría, qué par de imbéciles, porque es un solo barco. Y si no aprendemos a achicar el agua entre todos, el barco se va a hundir. Siguiente lámina. Ya vamos llegando al final. Cosas que están dentro de mi control, mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas y mis consecuencias. Y por supuesto,
hay cosas que el líder no puede controlar porque son las acciones, las palabras, los sentimientos, las consecuencias, las creencias, los errores y las ideas de los demás. Pero yo puedo empezar por mi círculo verde de lo que yo sí puedo hacer como ejemplo para los demás. Siguiente lámina. Si se puede, necesitamos ser valientes, apasionados y auténticos, que nuestras acciones inspiren, porque el líder tiene seguidores, que nuestras acciones inspiren a otros a ser mejores para que puedan ganar de la vida más de lo que ellos mismos pensaron que era posible. Siguiente lámina. El líder ve oportunidades donde los demás ven limitaciones. Una de las limitaciones tiene que ver con una palabra que yo llamo una palabra ancla, lastre, que es la palabra pero. ¿Qué ves tú? Cuando yo te encuentro en la calle y te pregunto, ¿cómo está el día? Bien, pero, ay, ese pero es contaminante, es contagiante negativo, es tóxico. Quita el pero de tu vida. Siguiente lámina. Ahí tienen esta figura que a mí me gusta mucho, del líder de los seguidores. Ustedes ven la flecha amarilla va adelante, los seguidores van atrás. El señor que va a cruzar la meta vestido de rojo y los seguidores van atrás. O el célebre cuadro, la foto del vuelo de los gansos. Ustedes saben que esto pasa mucho cuando cambia la temperatura en el norte. Las aves vienen buscando temperaturas más templadas, más calientes. Entonces hacen esta ida desde Canadá hasta Argentina, buscando calorcito en verano, en el verano nuestro, y bueno, vuelan 12, 10, 15 horas. Y el que va adelante cuando se cansa simplemente pase hacia atrás y le da puesto al siguiente. Ese es el valor del líder, saber hacer equipo. Siguiente. Y con esto vamos culminando. Hay unas cuantas láminas más, pero todo tiene que ver con esto. A veces el líder tiene un plan. Nosotros hace 2 años pensábamos que íbamos a hacer 1000 cosas buenas y miren la realidad. La bicicleta no es tan grande, hay un huaico, hay un puente, no me sirve la bicicleta, tengo que venderla y me compro un bote. Y cuando yo quiero llegar a la meta, todavía hay que pasar por tempestades, por colinas, y cuando llego a la meta, la bandera no es tan grande. El político tiene que estar claro entre lo que es el ideal y lo que es real, sobre todo si él asume posiciones de liderazgo. Siguiente, por favor. La resiliencia, no sé si ustedes conocían esta palabra, pero es esta capacidad de recuperarse de situaciones de crisis y aprender de ellas. Yo me imagino que, por ejemplo, Advíncula o el propio Gareca deben estar por este momento viviendo la resiliencia, que es cuando el árbol estaba bien, viene la tempestad y al día siguiente vuelve a salir el sol y más bien estás ya dando frutos a través de tus semillas. Esa es la resiliencia que los políticos y las políticas, líderes y lideresas también tienen que tener. Siguiente, por favor. Y culminamos con esta lámina que para mí es muy importante. Todo comienza por ti y por tu actitud. Tu motor. Ahora que vienen las elecciones, ahora que estás joven, ¿cómo anda ese motor? ¿Está bien lubricado? ¿Está bien aceitado? ¿Está bien limpio? ¿O tienes cosas sucias que no te dejan surgir? El motor de la vida es muy importante en la vida de un político. Es un juego de palabras, pero tienes que tener tu motor a punto. Polo a punto, que es el motor de tu vida. Siguiente lámina. Tu motor interno, que debe combatir tu lo que yo llamo tu desmotivación. Empieza por reconocer en ti qué es lo que te motiva, aparta lo que te desmotiva, utiliza un lenguaje positivo, evita la palabra pero. Siguiente lámina. Y con esto terminamos. Es como un resumen entre oratoria y liderazgo.
Debes potenciar tus fortalezas, transformar tus debilidades, tener objetivos claros, tener una visión, una perspectiva, un proyecto de vida, asumir la responsabilidad como factor clave, trabajar en la mejora de tu percepción y de tu propia autoestima, por eso yo hablo del motor interno, tener seguridad y confianza, capacitarte, lograr independencia emocional e interdependencia funcional. Y en otro curso podemos estudiar los 8 hábitos de las personas altamente efectivas, sentirme orgulloso de mí mismo, que no es lo mismo que vanidoso, saber venderse y ofrecerse en el buen sentido de la palabra, estar listo y lista, atento y atenta, predispuesto y predispuesta a arriesgar lo que sea necesario, porque el Perú y tú te lo mereces. Quiero agradecer a Poderis Consultoría y Capacitación por esta oportunidad. Disculpen